Vamos a ver el siguiente tema. Este es equilibrio de una partícula. Y vamos a decir que una partícula está en reposo. Si se le aplican ciertas fuerzas y estas permanecen en equilibrio. Para esto necesitamos satisfacer la primera ley de Newton. Y esta condición se establece matemáticamente hablando como que la sumatoria de todas sus fuerzas tiene que ser igual a 0. Y la primera ley de Newton dice que una partícula originalmente en reposo o que se mueve en línea recta a una velocidad constante tiende a permanecer en este estado siempre que la partícula no se someta a una fuerza no balanceada. Entonces, si tenemos este dibujito, las tres fuerzas están entrando al nodo. En teoría, las tres fuerzas están contrarrestando y cuando las sumamos nos da que la suma de todas las fuerzas es igual con 0. Para realizar los ejercicios de equilibrio de una partícula, aquí es importante que recuerden que cuando teníamos una fuerza inclinada, siempre tenemos que descomponer esta fuerza en sus dos componentes, ya sean X y Y, con respecto al ángulo que nos dan. Acuérdense que estas componentes se sacan ya sea con seno o con coseno. En este caso, el ejercicio me está dando este ángulo, el cateto adyacente es el eje de las X, lo estamos trabajando con coseno, y el opuesto es el eje de las Y, lo estamos trabajando con seno. Y la otra forma que teníamos para sacar la inclinación es con un pequeño triangulito, que en algunos de los ejercicios sí se los llegué a poner. Aquí lo podemos resolver sacando el ángulo con las medidas que nos da el triángulo o sacando una igualdad. La primera parte nos dice que FY sobre F es igual a B sobre C. Ok. FY y B ambos se encuentran en la parte superior. Y si se dan cuenta, este cateto del triángulo gris es el mismo cateto que el triángulo pequeño. Y pasa lo mismo. F es la hipotenusa igual que C. Entonces son ángulos que son proporcionales. Y si sacamos una regla de 3, despejamos a FY, pasa F multiplicando a B y esto se divide por C y así sacamos la componente en FY. Y en FX es el mismo caso. Tenemos a FX, que es este cateto de abajo y que es igual al cateto A del triángulo pequeño. Entonces también hacemos una regla de 3 y nos va a dar el resultado de FX. Acuérdense que tenemos que hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje X y en el eje Y. Para esto, cuando tenemos un sistema de fuerzas, cada una la tenemos que descomponer en sus respectivos ejes, así como se muestra en esta figura. Observen, la fuerza 1, la flecha me está apuntando en el primer cuadrante, entonces sus componentes no tienen que salir del primer cuadrante y las componentes van a seguir la dirección de la principal. La principal está yendo hacia arriba y hacia la derecha, mis componentes van a ir hacia arriba y hacia la derecha. Pasa lo mismo con F2, está en el segundo cuadrante, tiene que ir hacia la izquierda y hacia arriba, y la fuerza 3, que está en el cuadrante 4, tiene que ir hacia abajo y hacia la derecha. Después, ya que sacamos todas las componentes, vamos a trabajar con las que están de color negro en este dibujo. Las de azul ya no nos van a servir. Y tenemos que hacer nuestra sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces vean, aquí tendríamos todas sus componentes respetando los signos, tanto en el eje X como en el eje Y. Esto nos va a dar un resultado. Y vamos a obtener la reacción en el eje X y la reacción en el eje Y total al sumar todas esas fuerzas. Para obtener una sola fuerza, que sería la que viene en color azul,
tenemos que hacer la sumatoria de los dos catetos al cuadrado y sacarle la raíz. Así encontraríamos la fuerza resultante. Y para sacar el ángulo simplemente es con la ley con función trigonométrica, tangente. Si se dan cuenta, aquí estamos poniendo las barras. Yo les comentaba que no importaba, que teníamos que poner valor absoluto porque ya tenemos la dirección con el diagrama y con el resultado que nos dé en esta sumatoria de fuerzas. Entonces, para obtener este ángulo simplemente sacamos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente con valor absoluto. Estas dos líneas me indican que es valor absoluto, o sea que no le tengo que poner signo. Y recuerden que aquí en esta ley no importa si tiene menos, porque como es al cuadrado sería menos por menos y nos da positivo. Vamos a empezar a resolver un problema que sea de equilibrio de un sistema. Estas son todas las fórmulas que estaríamos ocupando y aquí les estoy poniendo este triángulo que se los llegué a explicar para poder realizar más fácil el despeje de cualquiera de estas tres ecuaciones. Y aún así aquí les pongo cómo me queda si queremos encontrar la hipotenusa, si queremos encontrar el seno o si queremos encontrar el cateto opuesto. Y les estoy poniendo también el teorema de Pitágoras. Ok, el problema dice, determine la tensión necesaria en los cables AB, BC y CD para sostener los dos semáforos de 10 kilogramos y de 5 kilogramos en B y C respectivamente. Además, determine el ángulo θ. Ok, si vamos al dibujo, tenemos los dos postes y están sosteniendo dos semáforos. El ejercicio dice que este pesa 10 y que este pesa 15. Tenemos este ángulo que ya nos están dando, que es de 15 grados, y el otro ángulo es el que tenemos que encontrar. Lo primero que estoy haciendo aquí, estoy colocando mi cable AB como la hipotenusa del triángulo, mi cable BC como la base del triángulo y el peso del semáforo B de 10 kilogramos como el eje Y de mi triángulo. Y tenemos mis 15 grados. Entonces aquí tengo esta y esta de incógnitas. AB sería la hipotenusa y aquí está la fórmula, es el cateto opuesto sobre el seno del ángulo. Ya tengo los 10 kilogramos y tengo el seno de 15 grados. Al resolver esta ecuación encontramos a AB que está trabajando con 38.63 kilogramos. Y después BC se convierte en el cateto adyacente. Trabajaríamos con coseno, sería cateto adyacente es igual a coseno del ángulo por la hipotenusa. Entonces tenemos aquí el coseno del ángulo por la hipotenusa que ya la encontramos. Y BC pesa 37.32 kilogramos. Entonces en esta parte ya tenemos AB y BC. Nos vamos con el siguiente triángulo, igual estoy colocando CD como la hipotenusa, el ángulo desconocido y tengo mis dos catetos. Aquí para encontrar el ángulo podemos ocupar la fórmula de tangente que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces ponemos los 15 sobre 37.32 y encontramos el ángulo que es de 21.89. Y luego con Pitágoras sacamos la raíz de la sumatoria de los dos catetos al cuadrado y nos dice que CD está trabajando con 40.22 kilogramos. Nos piden AB, que ya está aquí, BC, que también ya está aquí, y CD. Haciendo estos dos triángulos encontramos las tres incógnitas. Igual con este triángulo determinamos el ángulo que debe de tener aquí para que este cable esté en equilibrio y esté sosteniendo a los dos semáforos. Y así terminaríamos este primer ejercicio.
Hay otra fórmula. Hay otra forma de resolver este ejercicio. En el primer procedimiento tomamos los triángulos, este y fuimos resolviendo triángulo por triángulo. La otra forma es hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y y en el eje X. Lo primero que les estoy planteando aquí es mi cuerda AB, que tiene un ángulo de inclinación y tendría sus dos componentes, ABY y ABX. Y la fuerza de los 10 kilogramos. Y en el eje de las X también tengo la cuerda BC. Recuerden, cuando tenemos un sistema de fuerzas para que esté en equilibrio, todas nos tienen que dar 0, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces empezamos a resolver, ponemos nuestras ecuaciones de fuerzas en X y de fuerzas en Y. En el eje X tenemos la componente ABX y la cuerda BC. Al momento de sumarlas nos tiene que dar 0. Y la segunda, en fuerzas en Y, tenemos la componente ABY y los 10 kilogramos. Recuerden, aquí yo le pongo el sentido según hacia dónde va. Si es derecha es positivo, si es izquierda es negativo, si es hacia abajo es negativo y si es hacia arriba es positivo. Como tenemos un ángulo de inclinación, para sacar sus dos componentes nos ayudamos de estas funciones. ABY, que sería mi cateto opuesto, estoy sacándolo con el seno, y ABX, que es el cateto adyacente, lo estoy sacando con coseno. ABY tiene que ser igual a los 10 kilogramos, porque son las únicas dos fuerzas que se encuentran en el eje de las Y. Entonces, si analizamos esta ecuación, ABY es igual a AB por seno de teta, tenemos que AB por seno de 15 tiene que ser igual a los 10 kilogramos. El seno de 15 está multiplicando a AB, va a pasar dividiendo, y AB pesa 38.63 kilogramos. Primero sumatoria de fuerzas, luego sacamos las componentes y empezamos a hacer la igualdad y vamos despejando. ¿Okay? Este es el procedimiento. Ahora nos vamos con las fuerzas en el eje X. Aquí está mi ecuación y empezamos a despejarla. El valor que ya encontramos es AB, entonces vamos a despejar ABC. Igual esta ecuación simplemente es esta. Todo esto está con un signo negativo. Cuando pasa del otro lado de la igualdad se vuelve positivo y nos queda que BC es igual a la hipotenusa, que son los 38.37 por el coseno de los 15 grados. Y BC vale 37.32. Aquí hicimos igual, primero el despeje de la ecuación y ya después sustituimos los valores que tenemos para encontrar nuestra incógnita. Ahora nos vamos con la cuerda del lado derecho, que sería la cuerda CD y que tenemos un ángulo que desconocemos. Igual en este diagrama les estoy poniendo las fuerzas. Está sobre el eje XBC, que trabaja con 37.32 kilogramos, y sobre el eje Y, la de 15 kilogramos. Entonces estas dos fuerzas me tienen que equilibrar este sistema. Si analizamos pues es un poco obvio que la componente C de Y tiene que pesar 15 y la C de X tiene que pesar 37 para que esté en equilibrio.
Entonces ponemos nuestras dos ecuaciones, igual sacamos las componentes, sustituimos valores, aquí en c de x ya estoy colocando mi igualdad, que es CD por coseno de teta, y en la de abajo igual estoy poniendo que es CD por seno de teta. Vamos a empezar a despejar. Con la que estoy empezando a trabajar es con la de fuerzas en X. Tengo menos 37, que es la cuerda BC, más la componente C de X, que es igual a CD por coseno de teta. En este caso tengo dos incógnitas, tanto el valor de la hipotenusa como el ángulo que tiene mi fuerza. Vamos a despejar a CD. El 37 está como negativo, va a pasar positivo. Y el coseno está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora me voy con la otra ecuación porque hasta aquí ya no le puedo hacer nada más a esta. Con sumatoria de fuerzas en Y tenemos menos 15 más CD por seno del ángulo. Entonces vamos a sustituir CD en esta ecuación. Nos queda menos 15 más la división de 37.35 entre el coseno de teta por seno de teta tiene que ser igual con 0. Aquí les puse este cuadrito rojo que dice identidades trigonométricas. Dentro de las tres funciones trigonométricas tenemos varias ecuaciones que nos representan igualdad entre ellas. Una de ellas es esta. Nos dice que la tangente del ángulo va a ser igual a la división del coseno de ese mismo ángulo entre el seno de ese ángulo. A esta parte es a la que quiero llegar con esta ecuación para poder sustituir este valor. Si se dan cuenta, aquí tengo seno y tengo coseno. El 15 está negativo del lado izquierdo, cuando pasa del lado derecho se vuelve positivo. El coseno está dividiendo a 37.35, lo saco de este lado y lo paso del lado derecho multiplicando. Ahora vamos a juntarlos y vamos a dejar las funciones de un lado y los valores numéricos del otro lado. El 15 está multiplicando a coseno, va a pasar dividiendo a los 37.35. Y el seno, que también está multiplicando a los 37, va a pasar dividiendo al coseno. Entonces ahora esto ya es igual a esta identidad trigonométrica que tenemos. Ok, entonces hasta este punto ya tenemos el resultado de esta división y esto es igual a la tangente del ángulo. Cuando resolvemos esta ecuación, despejamos al ángulo, tangente pasa como tangente a la menos 1 y este se queda tal cual. Entonces aquí nos va a dar que esto es igual a 68.10. Si ustedes recuerdan, la fórmula de tangente nos dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, el ángulo que necesitamos es este ángulo, el ángulo inferior del triángulo. C de X es el cateto adyacente y C de Y es el cateto opuesto. C de X es el que vale 37 y C de Y es el que vale 15. Entonces, esta ecuación la tenemos al revés. Lo que sucede a continuación es que a 90 le tenemos que restar este ángulo que obtuvimos, porque este ángulo 68 corresponde a este ángulo superior. Entonces a los 90 le restamos 68.10 y nos dan los 21.89. Esto, para llegar a esta parte tenemos que analizar cuáles son los catetos que tenemos y regresar a este dibujo. Así es la forma de cómo yo determiné que a 90 le teníamos que restar los 68.10. Ahora lo que sigue es sustituir valores.
Teníamos esta ecuación que CD es igual a 37/32 entre coseno del ángulo, y hasta ahí la había dejado porque no podíamos resolver. Ahora ya tenemos el ángulo, vamos a sustituir el valor, y 37.32 entre el coseno del ángulo me dan los 40.22. Y si analizan el ejercicio con el método anterior, van a descubrir que tenemos todos los mismos valores. Entonces, cuando tengan un ejercicio pueden ir planteándolo y pueden ir combinando los métodos para resolverlo, ya sea haciendo los triángulos y aplicando solo funciones trigonométricas, o hacer todas estas ecuaciones para ir haciendo los despejes. Vámonos con el siguiente ejercicio. Que dice que el bloque B pesa 200 libras y el bloque C pesa 100 libras. Aquí tenemos que determinar el peso del bloque D y el ángulo para que este sistema esté en equilibrio. Entonces igual, el primer método va a ser con los triángulos. Tenemos este triángulo que está aquí, que me dice que voy a tener en el eje Y las 100 libras, mi hipotenusa va a ser AE y mi cateto adyacente va a ser AX. Entonces AY es igual a las 100 libras y AX es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. AE, que es mi hipotenusa, es igual al cateto opuesto sobre el seno del ángulo, es esta ecuación. Entonces simplemente la resolvemos y vamos a llegar al resultado de la hipotenusa. Ahora este valor lo sustituyo en esta ecuación y tenemos que AX es igual a 200 libras por el coseno de 30 grados y me da que es igual a 173 libras. Entonces aquí ya encontré este primer valor de mi cuerda. Nos vamos al triángulo de enfrente, que está formado por FAB, y esta pesa 200 libras. Y el cateto adyacente al ángulo lo pasamos con este mismo valor, que son 173. Aquí desconocemos este ángulo. Entonces lo primero es encontrar el valor de la hipotenusa, que es con Pitágoras. Sacamos la raíz a la sumatoria de los dos catetos al cuadrado y nos da que la hipotenusa pesa 264.57 libras. Y para sacar el ángulo solo dividimos cateto opuesto sobre cateto adyacente y encontramos que pesa 49.10. Entonces hasta este punto del problema ya tenemos nuestros dos triángulos formados, que son las 100 libras, las 200, mis dos catetos inferiores pesan lo mismo y mis dos hipotenusas. Ahora vamos a encontrar cuánto debe de pesar D. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en este nodo, en el nodo A, vamos a tener fuerzas en X es igual a la componente en X de AF menos la componente en X de AE. Y en sumatoria de fuerzas en Y, vamos a poner AFY más AEY menos D tiene que ser igual con 0. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que 173 menos 173 nos da 0. Y en fuerzas en Y tenemos 200 libras más 100 libras menos D tiene que ser igual con 0. Entonces D nos queda que es igual a 300 libras
sobre menos 1. Esto también se va con signo negativo. ¿Ok? Por eso paso el menos 1. Porque esto está positivo, cuando se va del otro lado se hace negativo. Y este menos tiene que pasar dividiendo. Hicimos la sumatoria de fuerzas en el nodo A para que este nodo estuviera en equilibrio. Estas dos barras tienen que trabajar de manera positiva, ya que están soportando una carga para que estén en equilibrio. Entonces así determinamos que estas dos tienen que trabajar a tensión con el nodo que tenemos. Y de igual manera, mis barras inferiores también tienen que trabajar a tensión. Entonces tenemos aquí mis dos fuerzas en el eje X, que están trabajando ambas a tensión, y mis dos componentes en el eje Y, que también están trabajando a tensión porque salen del nodo. Y la fuerza de 300 libras. Entonces, si analizamos este diagrama, ya es más fácil ver cómo mis dos componentes en el eje X están en equilibrio y mis dos fuerzas en el eje Y, que son positivas, pesan 300 libras y se equilibran con la fuerza D de 300 libras. Y ya, así terminamos igual este ejercicio. Determinamos el ángulo y que el contenedor D debe de pesar 300 libras.